La Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.3, parte 13. En el Viejo Testamento Dios tomó toda medida necesaria para discriminar contra todos aquellos que no fueron israelitas. Salmos 147, 19 y 20. Menospreció a los gentiles, su creación, y favoreció a los israelitas, su creación. Primero quiso un pueblo peculiar, Israel, a exclusión de los demás. Luego en el Nuevo Testamento lleva a cabo un sacrificio para atraer a los gentiles. En el Viejo Testamento les hizo la guerra por medio de Israel. En el Nuevo Testamento los junta, los mezcla con los judíos. Efesios 2, 14 al 16. En el Viejo Testamento no valían la pena los gentiles. En el Nuevo Testamento su alma vale lo mismo que la de los judíos. El alma de un gentil vale más que el mundo y todos sus tesoros. Como que el Dios del Viejo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro. Al escribir este párrafo, el autor revela lo profundo de su ignorancia que tiene respecto al plan de salvación que Dios tiene para judíos y gentiles. Respecto a su manera de tratar a los dos grupos, o si no es ignorancia, entonces lo que es peor, habla medias verdades para confundir las mentes de sus lectores. Él se refiere al Salmo 147, versículos 19 y 20, pero ignora la razón bíblica de por qué Dios no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Por qué no citó, ya que sabe tanta Biblia, algunos textos que hablan del por qué hacerlo? Le habría sido fácil hacerlo, pero su odio de Dios le movió a sacar la conclusión de que lo hizo Dios con el único motivo de discriminar. Recuérdese, su encabezado para esta sección de su carta es, a saber, su justicia desigual hace acepción de personas. La raza humana existía por 2500 años antes de haber distinción entre judíos y gentiles. ¿Qué de la justicia de Dios durante esa época? ¿Cuánto era todavía una familia de Dios en la época de esos 2500 años? Su creación. ¿Cómo la trataba Dios? Llegó a ser tan depravada a pesar de contender Dios con ella por medio de sus siervos, que tuvo que destruirla con el gran diluvio. Génesis 6, del 13 en adelante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? ¿Porque discriminaba a Dios? No, sino porque con Dios caminó Noé. Y porque cuando Dios le mandaba alguna cosa, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6, 9 y versículo 22. Tales textos como Deuteronomio 4, 37, 7, 7 y también versículo 8, 10, 12 al 22, explican el porqué de escoger Dios a Israel. No fue por motivo de pura discriminación caprichosa, como lo implica el autor. Él ignora por completo las razones que la Biblia da porque no le convienen. Por medio de llamar a Abraham y formar de él una nación escogida, esa fue la forma de Dios. Aunque la mayor parte de ella apostató, pudo Dios salvar a un remanente por el cual llevar a cabo su plan de redención para todas las naciones. Aquí sería provechoso para todos leer Romanos capítulo 3, como también el capítulo 9. Dios había prometido en el huerto de Edén mismo que bendecería al hombre pecador por medio de la simiente de la mujer. Y ahora por Jesucristo lo hizo. Para esto Dios escogió una nación por la cual viniera el Mesías. Capítulo 9, versículo 5. Juan, capítulo 4, versículo 22. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Al hacer esto, Dios no discriminó
contra nadie, sino hizo lo necesario para salvar a todos. Romanos 11:32. Esto explica Salmos 147, versículos 19 y 20. El modernista no explica nada. Nada más tumba y destruye para surgir el hecho un Dios, la cumbre de todo ser existente. El autor, al autor le preguntamos, ¿por qué les hizo guerra por medio de Israel? Usted no explica por qué, y así implica que Dios lo mandó, nada más por mandarlo y por actuar caprichosamente. ¿Qué falsa representación atribuye usted a Dios? ¿Atribuye a Dios despropósitos? La Biblia nos explica por qué Dios mandó la destrucción de ciertas naciones. Los destruirás completamente, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 20:28. Esto dejó una honda impresión en las mentes de los israelitas tocante a la sanidad de Dios y también de su aborrecimiento de esas cosas abominables de los gentiles. Pero cuando su propio pueblo escogido se hundió en las mismas prácticas, Dios los castigó con destrucción y destierro, mostrando así que no discrimina, que no hace acepción de personas. Efesios 2:14-16. No enseña que Dios mezcló a los gentiles con los judíos como si fuera un acto de Dios de ser inconsecuente mezclando a odiados ahora con favoritos. El pasaje habla de haber hecho Dios por medio de Jesucristo uno de ambos pueblos, creando de los dos un solo y nuevo hombre, el cristiano. Ahora en Cristo no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dios es el Dios tanto de gentiles como de judíos. Dice la Biblia, Romanos 3, 29 y 30, el autor está en contra de la Biblia por sencilla razón de que la Biblia está en contra de él. ¿Dónde dice la Biblia que el alma del gentil durante el periodo del Antiguo Testamento no valía la pena? ¿Dónde? ¿No eran gentiles los de Nínive? Jonás 4, 10 y 11, Rahab, Josué capítulo 2, Hebreos 11:31, Santiago 2:25, la viuda en Sarepta de Sidón y Naamán, Lucas 4:25-27, etc. El afirmar que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro es una acusación de puro modernismo que revela la completa falta de comprensión de parte del modernista del Dios de la Biblia. No le conoce. Recuerde que Dios mismo admite que Él hace acepción de personas. Romanos 9, 13-18. Pedro dice que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34-35. La evidencia prueba que Dios hace acepción de personas. El autor nos pide recordar algo que él afirma sin prueba y que es una falsa representación de las mismas escrituras. Ya hemos explicado arriba el texto referido, pero notemos además que el apóstol Pablo ya había dicho antes, de 9:13-18, que no hay acepción de personas para con Dios. Capítulo 2, versículo 11. Dios es el Dios tanto de los gentiles como de los judíos. Capítulo 3, versículo 29. Que la promesa es para toda su descendencia, sean judíos o gentiles. Capítulo 4, versículo 16. Que la justicia de Jesucristo vino a todos los hombres. Capítulo 5, versículo 18. Y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1.
y que después de capítulo 9 del 13 al 18 dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Capítulo 10, versículo 12. Y que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Capítulo 11, versículo 32. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿El autor, quien afirma que Dios hace acepción de personas y que Romanos 9, 13 al 18 lo enseña? ¿O Pablo, el apóstol inspirado y el mismo autor de Romanos 9, 13 al 18, quien afirma repetidas veces que Dios no hace tal acepción? No, nuestro amigo. La evidencia no prueba lo que usted afirma acerca de su Creador. Prueba más bien que usted ha rehusado tener a Dios en cuenta. Pablo y Pedro están de acuerdo. Le conviene concordarse con ellos. Movido por el egoísmo, Dios crió al hombre. Se dice que Dios no tiene principio ni fin y que siempre ha existido. No así el hombre. Dios existió por siglos, sin fin, sin faltarle. Nada, no le faltaba nada antes de criar al hombre. Todo andaba perfectamente hasta que un día pensó criar al hombre. ¿Con qué propósito? Para que le sirviera y le adorara, dijo Dios. Haré a alguien que me sirva, me adore, ensalce mi nombre y lo haga notorio. Pero ¿cómo será esta criatura? Pues será frágil, llena de pasiones, impuras, desobediente, testaruda, inclinada de continuo al mal, en fin, criatura que aunque la ponga en estado perfecto, pronto hará lo malo y se apartará de mí. Pero es que no se podrá criar a un hombre perfecto que te obedezca tal y como tú deseas. Oh, sí, se puede, pero no quiero hacer tal cosa. Quiero una criatura para sujetarla a la prueba que me demuestre que me sirve y me adora, porque siempre, no porque yo le obligue, porque siente, no porque yo la obligue. ¿Y cómo la pondrás a prueba? Permitiré que Satanás la tiente. ¿Y dices que esto resultará en que se apartará de ti? Sí. ¿Y entonces? La castigaré duramente durante su vida terrenal y después de la muerte la pondré en un lugar de tormento eterno. Pero es que no comprendo criar a un ser débil que, sabes, fracasará rotundamente y luego hacerlo sufrir. Bueno, es que tendrá la oportunidad de servirme fielmente y vivir felizmente después de la muerte. Pues sí, pero es que lo vas a crear débil y luego lo vas a castigar por su debilidad. No veo la razón, máxime cuando no hay necesidad alguna de criar a un hombre en primer lugar. Ahora que, si es cuestión de querer criar a un hombre, pues créalo sin condiciones. Ah, no, es que yo quiero al hombre para que me adore. ¿Ese es tu verdadero propósito? Ese es. Pues aún así no estoy de acuerdo. Es que estás completo sin el hombre. He aquí todo es tranquilidad, perfección, hermosura, es cierto. Pero aún así quieres criar a un ser débil para luego rodearlo de un ambiente lleno de dolor, tribulación, angustia y castigo. Bueno, habrá dolor, tribulación, angustia y castigo solo si el hombre que forme me desobedece. Pero tú mismo has dicho que te va a desobedecer. Ya sabes esto, ya sabes que va a fracasar y que va a sufrir a causa de esto. ¿Para qué llevar a cabo tal proyecto? Ya te lo he dicho, que lo hago para tener a alguien que voluntariamente me adore. ¿Y serán muchos los que te adorarán? No, realmente los que me adorarán serán demasiado pocos, unos cuantitos. Bueno, ¿y qué tal si simplemente adoran, no importando ni a quién? Ah, eso no, tendrán que adorarme a mí y únicamente a mí. ¿Y los que no te adoren a ti serán atormentados eternamente? Correcto. Pues yo en tu lugar, al tener ese deseo, esa obsesión de que alguien me adore, crearía a un ser fiel, incapaz de olvidarme, y así me adoraría siempre y no habría necesidad alguna de castigarlo. No veo por qué tenga que sufrir a alguien simplemente porque no le place adorarme. Pues yo sí quiero
alguien que me adore únicamente a mí, y el que no lo haga, la pagará muy caro. En la sección E citada arriba, el autor presenta un diálogo entre Dios y él, en el cual pone palabras en la boca de Dios y luego le condena por sus respuestas. Tal es la justicia del modernista. Es fácil representar mal a uno y luego condenarle a base de esa representación, pero no es justo. ¿Qué diría el autor si alguien le tratara a él así? ¿Por qué no citó textos bíblicos al hacerle hablar a Dios? Dios ha hablado por su palabra. ¿Acaso no puede Dios hablar por sí mismo? Pero no le conviene al incrédulo dejar que Dios hable por sí mismo. Hay que representarle mal para luego poder condenarlo. En ese diálogo se hace patente la vanagloria del autor. Jamás ha habido modernista humilde. Se hace más sabio que Dios, le aconseja y al hacerlo se hace necio. Se le aplica Romanos 1:21 que dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. También el modernista jactancioso se le aplican las palabras de Isaías: vuestra perversidad ciertamente será sepultada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Ya que de él, el que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? 29, 16, 45, 9. Hace siglos que Dios ya respondió a todo modernista orgulloso, diciendo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Job 41. Continuaremos con la parte 14. Dios les bendiga.